Existe un veneno silencioso en tu cocina, y no me refiero a la sal. Millones de personas, y quizás tú seas una de ellas, lo consumen a diario, lo echan en su café, se lo beben en un zumo supuestamente saludable, se lo dan a sus hijos con el cereal, creen que es inofensivo, una simple fuente de energía, un pequeño placer, pero no saben que están alimentando a un destructor, un enemigo que ataca día tras día uno de los órganos más vitales de su cuerpo, llevándolos en silencio, sin un solo síntoma de aviso, hacia una vida atada a una máquina. Soy nefrólogo, médico especialista en riñones, y llevo años viendo las consecuencias devastadoras de este veneno. He visto a hombres y mujeres fuertes, llenos de vida, llegar a mi consulta cuando ya es demasiado tarde, con sus riñones gravemente dañados y con la diálisis como única opción, una realidad que les roba su libertad, su tiempo y su calidad de vida. Hoy voy a revelarte cuál es ese verdadero enemigo número 1, el que se esconde a plena vista disfrazado de dulzura. Pero no solo eso, también voy a mostrarte 4 bebidas que, según la evidencia científica, pueden ayudar a apoyar la función renal, favorecer la depuración natural del organismo y reducir el riesgo de deterioro progresivo de los riñones. Quédate conmigo, porque entender esto a tiempo puede marcar una diferencia real en cómo cuidas tu salud y en la de las personas que amas. Quédate conmigo porque lo que estás a punto de escuchar podría marcar una diferencia importante en tu salud a largo plazo o la de alguien que amas. 1. Tus riñones, héroes silenciosos en peligro constante. Antes de señalar al culpable, necesito que entiendas a la víctima, que comprendas la increíble ingeniería que llevas dentro de ti en este mismo momento. Piensa en tus riñones. Probablemente te imaginas 2 pequeños órganos con forma de frijol en la parte baja de tu espalda que producen orina. Y sí, es correcto, pero decir solo eso es como decir que el sol solo sirve para iluminar. Es casi una falta de respeto a su verdadero trabajo. Tus riñones no son simples filtros, son la planta de tratamiento de agua más avanzada, el laboratorio químico más preciso y el centro de control hormonal más sofisticado de todo tu cuerpo. Cada día filtran alrededor de 200 litros de sangre. Imagina procesar más de 100 botellas grandes en solo 24 horas. En ese proceso eliminan desechos tóxicos como la urea y la creatinina, que si se acumulan pueden intoxicarte desde dentro. Pero su función no termina ahí. Son auténticos maestros del equilibrio. Ajustan con precisión los niveles de minerales esenciales como el sodio, el potasio y el calcio en tu sangre. Si hay exceso, lo eliminan. Si falta, lo conservan. Este equilibrio es vital. Un pequeño desajuste en el potasio, por ejemplo, puede provocar un paro cardíaco. ¿Tienes la presión arterial elevada? Tus riñones participan directamente en su control. ¿Te sientes cansado? Ellos producen la hormona que indica a la médula ósea que fabrique glóbulos rojos encargados de transportar el oxígeno. ¿Quieres mantener huesos fuertes? Tus riñones activan la vitamina D, esencial para absorber el calcio. Son, en esencia, los guardianes silenciosos que mantienen tu cuerpo en equilibrio perfecto, y precisamente en ese silencio se esconde el verdadero peligro. La enfermedad renal crónica es una de las condiciones más traicioneras que existen. Es como un ladrón que entra en tu casa y se lleva lo más valioso durante años sin hacer ruido. Muchas veces no hay síntomas, ni dolor, ni señales claras. Puedes perder hasta el 50% de tu función renal y sentirte completamente normal. Cuando los síntomas aparecen, el daño ya es considerable. ¿Y cuáles son esas señales tardías? Hinchazón en los tobillos que no desaparece, un cansancio persistente incluso tras dormir muchas horas, calambres musculares, pérdida de apetito, un sabor metálico en la boca o picazón en todo el cuerpo. Es en ese momento cuando muchas personas llegan a consulta con miedo y tengo que darles una noticia difícil. Su función renal está por debajo del 20% y debemos empezar a hablar de diálisis. La diálisis no es una cura.
es un soporte vital, un proceso que se repite varias veces por semana durante horas, donde una máquina hace lo que tus riñones ya no pueden. Te mantiene con vida, sí, pero no te devuelve tu vida. Por eso estás aquí, para evitar que esa conversación llegue a ocurrir. 2. La cuenta regresiva de los venenos silenciosos. Ahora que entiendes lo que está en juego, vamos a descubrir a los enemigos. Lo haremos como una cuenta regresiva, revelando 4 de los venenos más comunes en tu vida diaria. He guardado el más peligroso para el final, el veneno número 1 del que habla el título, así que presta atención. Empecemos con el número 4, veneno silencioso, el analgésico aparentemente inofensivo. Todos lo hemos hecho. Un dolor de cabeza, una molestia en la espalda. El primer impulso es ir al botiquín. En casi todas las casas hay ibuprofeno, naproxeno o diclofenaco, conocidos como antiinflamatorios no esteroideos o AINE. Parecen seguros, se venden sin receta y alivian rápidamente, y justamente por eso pueden convertirse en un veneno silencioso. ¿Cómo causan daño? Los AINE actúan bloqueando sustancias llamadas prostaglandinas. El problema es que estas sustancias son fundamentales para mantener los vasos sanguíneos de los riñones bien abiertos, asegurando un flujo constante de sangre. Imagina que tus riñones son 2 motores que necesitan combustible, es decir, sangre, para funcionar. Cuando tomas estos medicamentos de forma frecuente, es como si fueras apretando poco a poco la manguera que les suministra ese combustible. Reduce el flujo sanguíneo y deja a los riñones con menos oxígeno. Al principio, ellos logran compensarlo, pero cuando el uso de AINE se vuelve habitual, lo someten a un estrés continuo. Es como obligar a un atleta a correr un maratón respirando a través de una pajita. Poco a poco, las células renales comienzan a dañarse y esto puede conducir a una insuficiencia renal. La verdadera solución no es demonizar estos medicamentos, sino utilizarlos con criterio. Cuestiona el hábito. La próxima vez que sientas dolor, detente un instante. Pregúntate si puede deberse a deshidratación, tensión o una mala postura. No elimines el síntoma sin entender su origen. Si el dolor es persistente, consulta con tu médico. Evita la automedicación prolongada. Para molestias leves, el paracetamol suele ser una alternativa más segura para los riñones, siempre respetando la dosis indicada. Adopta hábitos con efecto antiinflamatorio. Tu estilo de vida puede ser tu mejor aliado. Incorpora alimentos como la cúrcuma, el jengibre o el pescado rico en ácidos grasos omega 3. La fisioterapia, los estiramientos o prácticas suaves como el yoga pueden resultar muy eficaces. El objetivo es claro, que el analgésico sea la última opción, no la primera. Veneno silencioso. Número 3. La sal oculta. Este es un viejo conocido. Has escuchado muchas veces que la sal eleva la presión arterial, y es cierto, pero la mayoría cree que el problema está únicamente en el salero. Piensan que si no añaden mucha sal, todo está bajo control. Esa es una de las creencias más peligrosas. La realidad es que más del 70% del sodio que consumimos proviene de alimentos procesados. Es un enemigo invisible que no vemos ni medimos cómo afecta. La hipertensión es una de las principales causas de enfermedad renal avanzada y el exceso de sodio es un factor determinante. El sodio favorece la retención de agua, aumentando el volumen sanguíneo. Imagina tu sistema circulatorio como una red de tuberías. Al aumentar el volumen de líquido, la presión se eleva. Ese impacto constante daña las delicadas arterias de los riñones. Con el tiempo, estas se endurecen y se deterioran, afectando de forma irreversible la función de filtración y creando un ciclo que acelera el daño. La solución real es convertirte en un lector consciente. Revisa las etiquetas. La recomendación general es no superar 2000 miligramos de sodio al día. Puede sorprenderte saber que una sopa envasada puede contener cerca de 800 miligramos y un bocadillo con embutidos más de 1000.
Presta atención a fuentes frecuentes como productos de panadería, pizzas, alimentos procesados, carnes curadas, platos preparados, conservas y aperitivos. Cocinar en casa es una de las medidas más efectivas. Cuando utilizamos ingredientes frescos tienes el control. Reduce tu paladar. Al principio los sabores pueden parecer suaves, pero con el tiempo te adaptas. Usa hierbas y especias como orégano, albahaca, comino, cúrcuma, ajo o cebolla en polvo y añade un toque de limón o vinagre para realzar el sabor. Reducir la sal visible es importante, pero eliminar la sal oculta es lo que realmente protege tus riñones. Si esto ya te hace reflexionar, lo que sigue es aún más importante. Nos acercamos a los dos factores más críticos. Si este contenido te resulta útil, considera seguir aprendiendo y compartirlo con alguien cercano. Puede ser una conversación que marque una diferencia real. Ahora presta atención al siguiente punto, porque a menudo se percibe como algo saludable, veneno silencioso. Número 2. El exceso de proteínas y su calidad. Este es un tema sensible, especialmente con las tendencias actuales que promueven dietas ricas en proteínas. Aunque la proteína es esencial para el organismo, su consumo excesivo puede representar una carga importante para los riñones. Es importante aclarar algo. En personas con función renal normal, una ingesta moderadamente alta de proteínas suele ser bien tolerada. El problema aparece cuando el consumo es excesivo y sostenido o cuando existe un deterioro renal previo, incluso sin diagnosticar. ¿Cómo afecta? El metabolismo de las proteínas genera urea, una sustancia que los riñones deben eliminar. Una cantidad normal de proteína genera una cantidad manejable de urea, pero cuando duplicas o incluso triplicar tu consumo diario, sometes a tus riñones a una sobrecarga constante, obligándolos a trabajar a un ritmo excesivo. A este fenómeno lo llamamos hiperfiltración. Es como conducir tu coche siempre con el motor al máximo. Con el tiempo, este esfuerzo continuo puede provocar daño estructural, cicatrización y una pérdida progresiva de la función renal. Además, las proteínas de origen animal, especialmente las carnes rojas y procesadas, aumentan la carga ácida del organismo, lo que obliga a los riñones a trabajar aún más para mantener el equilibrio interno. La solución no es eliminar la proteína, sino aprender a consumirla con inteligencia. Calidad antes que cantidad. Ese es el principio clave. En lugar de centrarte únicamente en los gramos, enfócate en la fuente. Prioriza proteínas de origen vegetal como lentejas, garbanzos o tofu que generan menor carga ácida. Si eliges proteína animal, opta por opciones de mejor calidad, como el pescado graso, por ejemplo el salmón. Considera la carne roja como un consumo ocasional y evita las carnes procesadas como embutidos o salchichas. Equilibra siempre tu plato. Acompaña las proteínas con una buena cantidad de verduras. Un plato variado y rico en vegetales ayuda a reducir el impacto ácido y facilita el trabajo de los riñones. Y algo muy importante, habla con tu médico. Las necesidades de proteína no son iguales para todos. Si tienes diabetes, hipertensión o antecedentes familiares de enfermedad renal, es fundamental recibir orientación antes de adoptar dietas con alto contenido proteico. Y ahora llegamos al punto más importante, el veneno número 1, el más extendido y a menudo ignorado, presente en el café de la mañana, en la merienda y en muchos productos cotidianos. El azúcar. Si solo pudieras eliminar un elemento de tu dieta para proteger tus riñones, debería ser este: el azúcar y los carbohidratos refinados. Hoy en día, el azúcar está presente en casi todo. Se encuentra oculto en el pan, en salsas, en yogures saborizados y sobre todo en bebidas que muchas veces se perciben como saludables, como los zumos de fruta, los tés embotellados o las bebidas energéticas. Los niveles elevados de glucosa en sangre representan una de las principales causas de insuficiencia renal y necesidad de diálisis en los países desarrollados. El mecanismo principal del daño es la glicación,
Cuando consumes azúcar o harinas refinadas, estos se transforman rápidamente en glucosa en la sangre. Imagina esa glucosa como una sustancia densa y pegajosa circulando por tus vasos sanguíneos. Esa sustancia se adhiere a las proteínas de los filtros renales. Este proceso provoca que dichos filtros se vuelvan rígidos, se inflamen y pierdan su capacidad de filtrar correctamente. Como consecuencia, comienzan a perder proteínas esenciales a través de la orina, una de las primeras señales de daño renal. Al mismo tiempo, el aumento de insulina necesario para manejar esos niveles de azúcar contribuye al desarrollo de hipertensión. Esto genera un doble impacto negativo sobre los riñones, daño directo por la glucosa y daño adicional por la presión elevada. Es una combinación especialmente perjudicial. La solución requiere atención constante. El primer paso es reducir al máximo las bebidas azucaradas, refrescos, zumos, incluso los naturales y tés industriales contienen cantidades elevadas de azúcar en forma líquida, lo que facilita su absorción rápida. La mejor alternativa es simple y efectiva: agua. Si quieres añadir sabor, puedes incorporar rodajas de limón, pepino o unas hojas de menta. Bebe tu café sin azúcar. Algunas investigaciones indican que un consumo moderado de café, entre 2 y 3 tazas al día, podría incluso tener un efecto protector sobre la función renal, pero ese posible beneficio desaparece completamente cuando se le añade azúcar. Consume la fruta entera, no en forma de zumo. La fruta completa aporta fibra, lo que ayuda a regular la absorción de glucosa. En cambio, el zumo elimina esa fibra y se comporta de forma similar a una bebida azucarada. Aprende a identificar los distintos nombres del azúcar. En las etiquetas pueden aparecer como sacarosa, jarabe de maíz de alta fructosa, dextrosa, maltosa o néctar de agave. Si alguno de estos ingredientes aparece entre los primeros de la lista, es recomendable evitar ese producto. Reduce los alimentos refinados. La harina blanca, el arroz blanco y el consumo excesivo de patatas pueden elevar rápidamente la glucosa en sangre. Opta por sus versiones integrales, que tienen un impacto metabólico más moderado. Existe además una estrategia que algunos estudios han explorado: consumir una pequeña cantidad de vinagre de sidra de manzana diluido en agua antes de comidas ricas en carbohidratos podría ayudar a disminuir el aumento de glucosa postprandial. El azúcar es uno de los factores más relevantes en el deterioro progresivo de la salud renal. Reducir su consumo no es solo una elección alimentaria, es una medida de protección a largo plazo. 3. La ventana de oportunidad y las señales de alerta. Es posible que estés pensando: he seguido estos hábitos durante años, ¿ya es demasiado tarde? En la mayoría de los casos la respuesta es no. La enfermedad renal se clasifica en 5 etapas. Incluso en fases intermedias, cuando ya existe cierto grado de daño, todavía hay un margen importante para intervenir. Aunque el tejido renal afectado no se regenera completamente, es posible ralentizar de forma significativa la progresión de la enfermedad y conservar la función que aún se mantiene. Para lograrlo, es fundamental prestar atención a las señales del cuerpo. Muchas veces no son síntomas intensos, sino cambios sutiles que aparecen de forma progresiva. Escuchar estos indicios y actuar a tiempo puede marcar una diferencia real en la evolución de la salud renal. Ahora que entendemos al enemigo, vamos a enfrentarlo con el protocolo creatinina 30. Este enfoque se basa en 4 bebidas específicas que actúan de forma conjunta para intervenir en 2 mecanismos clave del problema: la deshidratación crónica y la inflamación renal silenciosa. Cada bebida tiene un momento concreto del día, una cantidad definida y un mecanismo de acción distinto. En conjunto, forman un sistema completo y coherente. La primera bebida del protocolo es el agua de pepino, y es posible que estés pensando que es solo agua con sabor,
Pero hay una razón precisa por la que esta bebida ocupa el primer lugar. El pepino está compuesto en aproximadamente un 96% por agua, lo que lo convierte en un excelente medio de hidratación. Sin embargo, lo más relevante para los riñones es su contenido en compuestos con efecto antiinflamatorio y su aporte de silicio, concentrado principalmente en la cáscara. Algunas investigaciones han observado que el pepino puede favorecer el aumento del volumen urinario y contribuir a la eliminación de ácido úrico, un producto de desecho que tiende a acumularse cuando la función renal está comprometida y que puede agravar los procesos inflamatorios dentro del riñón. En términos simples, el agua de pepino no solo hidrata, sino que también puede apoyar los mecanismos naturales de eliminación mientras contribuye a reducir la carga inflamatoria. El protocolo es sencillo, pero debe seguirse con precisión. Necesitas medio pepino fresco, sin pelar y bien lavado, junto con 1 litro de agua filtrada, ya sea fría o a temperatura ambiente. Corta el pepino en rodajas finas sin retirar la cáscara, ya que en ella se concentran los compuestos más relevantes. Coloca las rodajas en el agua y deja reposar la preparación en el refrigerador durante al menos 8 horas, idealmente durante toda la noche, para permitir una adecuada difusión de sus componentes. Al día siguiente, consume ese litro de forma distribuida a lo largo de la mañana. El primer vaso debe tomarse al despertar antes de ingerir cualquier alimento. Luego, continúa con tomas repartidas, por ejemplo, a media mañana y antes del almuerzo. El objetivo es mantener un aporte constante de líquidos y compuestos activos durante las horas de mayor actividad metabólica del organismo. Es importante tener en cuenta una advertencia. Si existe insuficiencia renal avanzada o si un profesional de salud ha indicado restricción de potasio, es necesario consultar antes de incorporar esta bebida, ya que el pepino contiene una cantidad moderada de este mineral. Otro error frecuente es preparar esta bebida con agua del grifo sin filtrar. El cloro presente en el agua corriente puede interferir parcialmente con algunos compuestos. Por ello, se recomienda utilizar agua filtrada o purificada. La segunda bebida del protocolo es el agua de cebada y es la que cuenta con mayor respaldo desde la investigación clínica en personas con función renal comprometida. No se trata de una recomendación casual, sino de una estrategia que ha sido observada en estudios relacionados con la nutrición renal. La cebada contiene una fibra soluble conocida como beta-glucano que ha demostrado efectos beneficiosos sobre distintos marcadores de función renal. Investigaciones publicadas en el Journal of Renal Nutrition han observado que el consumo regular de beta-glucano de cebada en personas con enfermedad renal crónica puede contribuir a reducir los niveles de creatinina y urea en sangre, además de disminuir la inflamación sistémica. El mecanismo de acción es doble. Por un lado, el betaglucano actúa como prebiótico, favoreciendo el equilibrio de la microbiota intestinal. Este punto es clave, ya que existe una relación cada vez más estudiada entre la salud intestinal y la función renal. Por otro lado, el agua de cebada tiene un efecto diurético suave, lo que facilita la eliminación de desechos sin exigir un esfuerzo excesivo a los riñones. Uno de los aspectos más relevantes, especialmente en personas mayores de 60 años, es que este efecto diurético no provoca pérdidas significativas de potasio ni de otros minerales esenciales. Se trata de una acción moderada y bien tolerada. El protocolo debe seguirse con precisión. Necesitas 3 cucharadas de cebada perlada, que se encuentra fácilmente, y 1,5 litros de agua filtrada. Lava bien la cebada bajo el agua. Luego colócala en una olla con el agua y hierve durante aproximadamente 20 minutos a fuego medio. Después, cuela el líquido y desecha la cebada. Deja enfriar el agua obtenida y consérvala en refrigeración hasta 24 horas. La recomendación es beber 2 vasos de esta preparación durante la tarde, uno alrededor de las 3 y otro cerca de las 5. Este horario no es casual.
Los riñones tienen ritmos de actividad y durante la tarde es un momento adecuado para favorecer la eliminación de sustancias de desecho. Evita consumirla por la noche ya que puede interrumpir el descanso debido al aumento de la diuresis. Si el sabor resulta demasiado neutro, puedes añadir unas gotas de limón, lo que además aporta beneficios adicionales, o una pequeña cantidad de stevia natural. Es importante no añadir azúcar ni miel en grandes cantidades, ya que un exceso de glucosa puede inducir procesos inflamatorios y reducir los efectos positivos de esta bebida sobre la función renal. La tercera bebida del protocolo es el agua tibia con limón en ayunas. Y aunque parece algo sencillo, existe una razón científica muy concreta por la que ocupa este lugar dentro del protocolo y por la que debe tomarse en un momento específico del día. El limón contiene citrato de forma natural. El citrato es un compuesto bien conocido en nefrología porque cumple una función muy importante. Se une al calcio libre en la orina y evita que forme pequeños cristales que, con el tiempo, pueden convertirse en cálculos renales. Estos cristales no siempre producen síntomas, pero pueden acumularse en los túbulos renales y generar una inflamación silenciosa que deteriora la función del riñón de manera progresiva. Estudios realizados por la Universidad de Wisconsin han mostrado que el citrato presente en el limón puede ser comparable al citrato de potasio utilizado en tratamientos médicos para reducir la formación de estos cristales, con la ventaja de presentarse en una forma natural que el organismo absorbe eficazmente. Pero hay otro punto clave: cuando el limón se metaboliza, a pesar de su sabor ácido, produce un efecto alcalinizante en el organismo. Esto ayuda a disminuir la carga ácida que los riñones deben compensar cada día. Imagina a tus riñones como trabajadores que no solo filtran desechos, sino que también mantienen el equilibrio del pH sanguíneo. Si reduces la carga de trabajo relacionada con la acidez, esos trabajadores pueden concentrarse mejor en eliminar sustancias como la creatinina y otros productos de desecho. El protocolo es preciso: exprime el jugo de medio limón fresco, evitando los productos embotellados, en un vaso de agua tibia, no caliente, a una temperatura agradable. Debes beberlo dentro de los primeros 10 minutos después de despertar, antes de consumir alimentos, café, té o medicamentos orales. Este momento en ayunas es clave, ya que permite una mejor acción del citrato sin interferencias. No añadas azúcar. Si el sabor resulta demasiado intenso, puedes diluirlo con más agua. Con el tiempo, el paladar se adapta de forma natural. Evita utilizar pajillas o utensilios metálicos, ya que la acidez del limón puede reaccionar con ciertos metales. Es preferible usar vidrio o pajillas de papel si lo deseas. Una recomendación importante para la salud dental: el ácido del limón puede afectar el esmalte si no se toman precauciones. Después de beber esta preparación, enjuaga tu boca con agua y espera al menos 30 minutos antes de cepillarte los dientes. La cuarta y última bebida del protocolo es el jugo fresco de pepino combinado con limón, y es la que suele producir el efecto más rápido sobre la inflamación renal. Es también la que muchos pacientes perciben con mayor claridad en las primeras semanas. Puede que te preguntes si no es lo mismo que el agua de pepino mencionada antes, y la respuesta es no. Existe una diferencia importante. El agua de pepino es una infusión en frío, suave y progresiva. En cambio, este jugo es una preparación concentrada que aporta una mayor cantidad de compuestos activos en una sola toma. No son lo mismo, se complementan. El pepino contiene silicio, un mineral que se ha relacionado con la salud de los vasos sanguíneos. En el contexto renal, este elemento contribuye a mantener la elasticidad de los pequeños vasos que llevan la sangre hacia los filtros del riñón. Cuando la circulación mejora, la capacidad de filtración también lo hace. Es una relación directa.
El protocolo es preciso. Necesitas medio pepino fresco con cáscara, bien lavado, el jugo de un cuarto de limón y media taza de agua filtrada fría. Coloca todo en una licuadora hasta obtener una mezcla homogénea. No se debe colar. Es fundamental consumirlo inmediatamente después de prepararlo, ya que los compuestos activos pueden oxidarse con rapidez al contacto con el aire. Lo ideal es beberlo dentro de los primeros minutos. La frecuencia recomendada es de 3 veces por semana, no todos los días. Puedes elegir días alternos como lunes, miércoles y viernes, o cualquier combinación que permita un día de descanso entre cada toma. Este intervalo es importante para que el organismo responda adecuadamente sin saturarse. El mejor momento para consumirlo es entre el almuerzo y la cena, aproximadamente a media tarde. De esta forma se integra bien con el resto del protocolo y evita una carga excesiva de líquidos en un periodo corto. Es importante tener en cuenta una advertencia. Si estás en tratamiento con anticoagulantes, consulta con tu médico antes de incluir esta bebida, ya que el pepino contiene vitamina K, que puede interferir con ciertos tratamientos. Para entender su impacto, considera este ejemplo clínico. Un paciente de 73 años con niveles elevados de creatinina al inicio siguió el protocolo completo bajo supervisión médica durante 12 semanas. En las primeras semanas no hubo cambios en los valores, pero sí una mejora en su energía. A medida que avanzó el tiempo, los valores comenzaron a disminuir de forma progresiva. Al final del periodo, la evolución permitió replantear su pronóstico y alejar la posibilidad de tratamientos más invasivos en el corto plazo. Hoy has descubierto 4 causas silenciosas que dañan tus riñones y 4 bebidas que pueden ayudarte a protegerlos, pero lo más importante no es solo saberlo, es aplicarlo con constancia. El cuerpo necesita tiempo para responder. Escúchalo, presta atención a sus señales y actúa a tiempo. Recuerda que esta información no sustituye la consulta médica, es una guía para mejorar tus hábitos. Si tienes dudas, acude a un profesional y no te lo guardes. Compártelo con alguien que quieras. A veces un simple gesto puede marcar la diferencia entre ignorar el problema o empezar a cuidarse.